Hermanos, buenas noches. Me toca hablarles de derechos humanos, luego con mucho gusto. Y pues vamos a entrar en materia. Correcto, hermanos. Pues hablar de derechos humanos es hablar de un tema que para la humanidad ha sido motivo de diversas discusiones. Los derechos humanos surgen como consecuencia de que el Estado es totalmente violento, la naturaleza es violento en contra de sus. A pesar de que uno de los elementos del Estado pues, es la población. Entonces, una manera de detener esa violencia del Estado hacia sus súbditos es con la creación de leyes, para que de esa manera el Estado tenga que manejarse como lo señale la ley. Pero, por supuesto, dentro de esas leyes están la creación de lo que son los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos sirven precisamente como un medio de protección en contra del Estado. Los derechos humanos, por primera ocasión, ya por escrito, surgen allá en junio de 1215, con la Carta Magna que otorgó derechos sobre tierras a los nobles en Inglaterra. Esta carta fue suscrita por el rey Juan Sin Tierra, en donde les otorgó tierras, creándose así en ese momento pequeños feudos. Y por supuesto, las personas que se vieron beneficiadas de esta Carta Magna de Juan Sin Tierra, se les conoció como señores feudales. Allá como por el año de 1789, con el barón de Robespierre en Francia, surge lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en donde habla ya de ciertos derechos humanos. Desafortunadamente, esta declaración no pudo tomar vigencia en virtud de que estalló la Revolución Francesa y no cobró vigencia, pero sin embargo los norteamericanos se pusieron acusados en ese sentido, se fusilaron la idea de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Robespierre y la transmitieron a su Constitución, anexándola dentro de sus 10 primeras enmiendas. Entonces, estas 10 enmiendas fueron aprobadas el 15 de diciembre de 1791, dando así origen a la primera constitución en el mundo que ya se encontraba anexando derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes bien lo saben, se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Dentro de la Organización de las Naciones Unidas se crea una comisión protectora de derechos humanos, en donde ellos señalan que como consecuencia de esas dos guerras mundiales debe de existir a nivel internacional un documento protector de derechos humanos. Es así que el 10 de diciembre de 1948, dentro de la resolución 217A, fracción 3, surge la idea común para todas las naciones de crear la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual ha sido traducida a más de 500 idiomas y es reconocida, fue suscrita y reconocida por la gran mayoría de los países en el mundo, incluyendo México. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos nacemos libres, iguales en dignidad. La dignidad es un valor inherente que tenemos los seres humanos, en donde se nos toma en cuenta que por el simple hecho de ser seres humanos tenemos que contar con esa dignidad. No se trata de una cualidad que nos otorgue, sino se trata de una cualidad que ya nacemos con ella por el simple hecho de ser seres humanos. También se considera que todas las personas somos iguales ante la ley, independientemente de nuestro origen, independientemente de nuestro color de piel, nuestro sexo, nuestro idioma, religión, opinión política o cualquier otra cosa. Todo ello con independencia de eso. También nosotros, todos los seres humanos, tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Esto me da pie para comunicarles
que los derechos humanos no son absolutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son totalmente respetables. ¿Por qué? Porque habrá ocasiones en que por cuestiones jurídicas, por cuestiones de seguridad, nos va a tener que ser retirado un derecho humano. Por ejemplo, la libertad. Si los derechos humanos fueran absolutos, no habría gente en la cárcel. Pero para que esa gente esté en la cárcel, tuvieron que haber surgido dos cosas. Una de ellas que fue como consecuencia de una medida cautelar. Es la única manera en que podemos hacer que la persona enfrente el proceso, teniéndola privada de su libertad. O bien, su libertad ofrece un riesgo a la sociedad y por eso se detiene momentáneamente con una medida cautelar en prisión preventiva. La otra es que como consecuencia de un proceso penal se le consideró culpable y se encuentra privada de su libertad compurgando una sanción. Ahí, en esos dos casos, si ustedes se dan cuenta, le fue retirado el derecho a la libertad de la persona. Afortunadamente, en nuestro país no tenemos la pena de muerte. Así que, pero sin embargo, el derecho a la vida no deja de ser un derecho que no es absoluto. Es así que existe la posibilidad de llevar a cabo aborto, el aborto terapéutico o el aborto como consecuencia de un ataque sexual. Ahí la mujer que fue abusada sexualmente o la que el embarazo ofrece un riesgo para su vida, tiene derecho a poder interrumpir esa gestación. Entonces, aquí vemos que la vida ya no es un derecho tan absoluto. Otro ejemplo de que la vida no es un derecho tan absoluto, ¿qué les parece el derecho a la legítima defensa? En donde nadie está obligado a soportar lo injusto. Si yo soy blanco de una agresión, por supuesto que tengo derecho a defenderme y a donde tope mi defensa, ¿verdad? Nadie estará sometido a una esclavitud en ese. Es decir, está prohibida la esclavitud, está prohibida. De que se lleve a cabo a la práctica como consecuencia de actos ilícitos es otra cosa, pero está prohibida la esclavitud, dicho de una manera más coloquial, menos fuerte, la servidumbre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. Esta es una práctica que normalmente hacen las autoridades. Si lo hace un individuo, ese es un delito. Acciones o privación ilegal de la libertad. Pero si lo hace la autoridad, entonces ya estamos hablando de tortura. ¿Qué es la tortura? Es provocarle dolores físicos a una persona con la intención de obtener una información. ¿Qué les parece una confesión? ¿Verdad? Entonces, insisto, la tortura únicamente la pueden cometer autoridades. Si tienen dudas más profundas respecto de esto, al ratito las aclaramos ya que acabe este video. Dice, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Totalmente cierto. La personalidad jurídica consiste en que yo voy a ser escuchado ante los tribunales. Sea cual sea mi origen, tengo derecho a ser escuchado ante los tribunales, a hacer valer mis derechos y tengo derecho también de que si una persona se comprometió conmigo en alguna situación, también hacer lo que cumpla con las obligaciones que trajo conmigo. Todos somos iguales ante la ley. No hay ningún problema en ese sentido. Todos tenemos derecho a ir a los tribunales y la ley nos tiene que ver a todos igual. Por supuesto, puede haber actos que no son muy legales, la corrupción, pero por supuesto, para ello tenemos acceso a recursos efectivos para revisar en caso de que no estemos conformes con alguna resolución. Todos tenemos igual derecho a protección contra toda discriminación o contra toda provocación a tal discriminación. No podemos nosotros dejar que nos vean menos. Yo creo que la discriminación hacia las personas empieza por la misma persona discriminada. El respeto se gana. Entonces, pero habrá ocasiones que hay gente que no entiende. Bueno, tenemos nosotros derecho a que no se nos discrimine. En caso de que se nos discrimine, podemos acudir ante las autoridades correspondientes para acusar a esas personas discriminadoras. Este es importantísimo. Este es importantísimo. Todos lo tenemos que tener bien presente. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la amparen en contra de actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la ley. Habla de la Constitución y la ley.
Por supuesto, la Constitución no tenemos problema. La ley habla de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Vamos desde el principio. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. Hace ratito les dije que somos iguales ante la ley, somos iguales ante las autoridades. Pero quizás por algún acto de corrupción, la balanza se inclina hacia el corruptor. Entonces ahí donde nosotros tenemos derecho a este recurso efectivo. Acudir ante un tribunal superior a decirle al tribunal superior el por qué no estamos de acuerdo con esa resolución, el por qué el juez no valoró debidamente las pruebas, el por qué el juez no aplicó debidamente una ley o por qué el juez no aplicó una ley que debió haberse aplicado. Por supuesto, también tenemos el juicio de amparo. El juicio de amparo, que es un proceso mediante el cual nosotros vamos a acudir ante tribunales federales a hacerles saber que se nos violentaron nuestros derechos. Ya nosotros ya le explicaremos a ese tribunal federal en qué consiste la violentación de esos derechos fundamentales. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Las formas de detención legal de una persona únicamente son tres. La flagrancia, cuando es sorprendida una persona cometiendo el delito. Después de que lo cometió, es materialmente perseguido, o después de pasados 72 horas, la persona es señalada por la víctima, por los testigos, o incluso por la misma persona a la que le ayudó a cometer ese delito. Esa es la flagrancia. 2. El caso urgente. El caso urgente es cuando una persona cometió un delito de alto impacto, como un homicidio, una violación, secuestro, delitos contra la salud. Pero resulta que esta persona existe el riesgo de que evada la acción de la justicia, de que se vaya, se ponga los tenis y se vaya. Y 3, que en ese momento, cuando la persona es detenida, no exista alguna autoridad judicial que obsequie o a la cual acudir para que se obsequie un orden de aprehensión. Entonces ahí el Ministerio Público, bajo su más alta responsabilidad, privará el derecho humano de la libertad a esa persona, por supuesto fundando y motivando las causas de la privación de la libertad de esa persona. Que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. ¿Se dan cuenta? Vemos que los derechos humanos se relacionan entre ellos. Las leyes deben de ser creadas antes de que se dé el supuesto. Y por supuesto, también los tribunales deben de ser creados antes de que se dé el presupuesto. No deben de ser creadas ni leyes ni tribunales ex profeso para una situación, como sucedió en Irak con el caso de Saddam Hussein. ¿Verdad? Ahí fue detenido Saddam Hussein y se creó una ley para juzgarlo, un tribunal para juzgar, y por supuesto todo el mundo sabíamos que era la crónica de una muerte anunciada. Pero nosotros tenemos derecho a defendernos, ser oídos públicamente ante un tribunal que sea totalmente independiente e imparcial de las dos partes. Nosotros, después de haber sido oídos y vencidos, ya el juez determinará. En este derecho, que también es importantísimo. Toda persona acusada de delito tiene derecho a la presunción de su inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Únicamente se considerará culpable a la persona cuando ya se haya llevado un juicio, se hayan desahogado pruebas y se haya demostrado que esa persona es culpable. El único que puede romper ese principio de presunción de inocencia es el Ministerio Público. ¿Cómo? Mediante pruebas, pero esas pruebas debe de obtenerlas de manera lícita. La presunción de inocencia no solamente es una frasecita, no, también debe de ser de trato. Por supuesto, a lo mejor ustedes dirán, bueno, habrá ocasiones en que la presunción de inocencia no es muy notoria. Efectivamente, se presentan casos, pero si ustedes quieren, por efectos de tiempo, en el video, en el momento de preguntas, abundamos más a lo que es la presunción de inocencia. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Nadie podrá meterse en la vida privada de nadie más. El gobierno, otras personas. Cada quien puede llevar su vida privada como quiera y darla a conocer hasta donde quiera.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de los estados. No hay ningún problema. En México no tenemos ningún empacho en poder salir, viajar por el territorio nacional e incluso establecer de manera fija. Una prueba de ello, tenemos varios en este grupo de hermanos scouts, que somos originarios de la Ciudad de México y tuvimos que salir a otras partes a radicar. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. También es cierto. El caso más reciente es el de Lidia Cacho, aquella periodista que dio a conocer la red de pornografía infantil, donde la que era parte aquel gobernador de Puebla, Mario Marín, donde estaba relacionado aquel empresario textil, Kamel Nasif. Ella, como Mario Marín era un político encumbrado, sintió temor por su vida, solicitó asilo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos se lo dieron de manera provisional. El gobierno investigó si efectivamente la estadía de Lidia Cacho en el país le corría peligro. Se dieron cuenta que sí, ya le dieron su asilo permanente. Al día de hoy, Lidia Cacho sigue viviendo en San Diego, California. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, también es cierto, ya que después la cambiemos, eso es, pero la nacionalidad nos define de dónde venimos. Los hombres y las mujeres a partir de la edad móvil. La edad móvil es a partir de que ellos ya pueden casarse, ya están en la actitud de poderse casar. Tienen derecho sin ninguna restricción, ni siquiera por motivos de etnia, porque las etnias ellos tienen sus usos y partes, de nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, disfrutando de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio e incluso una vez disuelto el matrimonio. La edad móvil en México podemos decir que es a partir de los 15 años. Ya los chamacos a partir de los 15 años se pueden casar, pero entre los 15 y los 18 únicamente con el consentimiento del padre o tutor. A partir de los 18 años ya no se necesita consentimiento y pueden hacer lo que ellos gusten y manden antes del matrimonio, durante el matrimonio e incluso después de disuelto el matrimonio. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva. También es cierto. Todos podemos comprar individualmente una propiedad o bien asociarnos entre varios y comprar una propiedad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. No hay ningún problema. También en nuestro país, afortunadamente, se respeta esa situación. El hecho de que todos tengamos esa libertad de pensamiento, de conciencia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. También es cierto, aunque muchas veces yo haga valer ese derecho de expresión, también podría darse el caso de que a lo mejor haya quienes no comulguen con mi manera de pensar y se enojen conmigo, pero bueno, esa es otra cosa. Pero por pronto, yo tengo derecho de opinión y de libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Nosotros nos reunimos porque queremos, porque nos queremos, y bueno, estamos compartiendo conocimientos entre nosotros mismos. Es una reunión totalmente, además de pacífica, sana. También, por supuesto, tenemos derecho a participar en la vida política de nuestro país, ya sea participando activamente como representante o bien eligiendo a quien nos represente a nosotros. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Yo siempre he pensado que para acceder a un nivel de vida adecuado, primeramente es necesario tener unos sueldos. Yo creo que con salarios mínimos como estaban antes de 2 años, en nuestro país, pues no se podía tener derecho a un nivel de vida adecuado, ¿no? Más bien no se alcanzaba a ese nivel de vida adecuado. Actualmente en 2 años subió 40 pesos, está 120 pesos el salario. Creo que no alcanza todavía para un nivel de vida adecuado, pero sin embargo, va, ¿no? Roma no se hizo. Yo tengo fe y esperanza en que el próximo año vuelva a subir por lo menos otros 20 pesos el salario mínimo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Aunque yo no haya nacido entre una comunidad triqui, si yo quiero participar en la vida cultural de esa comunidad triqui, tengo derecho a hacerlo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados
se hagan plenamente efectivos. La creación de tribunales, o bien de comisiones de derechos humanos, o incluso hasta tribunales internacionales de derechos humanos. Esto es a lo que se va a referir esta. Que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella se desarrolla libre plenamente su personalidad. Efectivamente, todos tenemos obligaciones hacia nuestra comunidad. Uno de ellos es pagar impuestos. Le preguntaron, oye, él dice pagar impuestos, y él así lo dijo, es del César, es del diocesano. ¿Por qué? Porque todos disfrutamos de nuestras calles, de nuestros esparcimientos, de la luz, de la luz pública, de que las aguas van entubadas y ello contribuye a la salud pública, que en ocasiones no se note, pero bueno, esa es otra situación. Nada de lo que presenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede hacerse a favor de un Estado. Ojo, Declaración Universal de Derechos Humanos, no de derechos estatales, es de derechos humanos. Tampoco va para un grupo o para una sola persona beneficiarse de esa situación. Los derechos humanos pueden proteger a una sola persona o a un grupo de personas o a toda una comunidad de personas que pertenezcan a un Estado, a algún país. Pero siempre va a ser en pro de los derechos humanos, no de los derechos estatales o los derechos de unas personas o de una sola persona. El artículo 1 de la Constitución ya adopta, a partir de la reforma de junio de 2011, los tratados internacionales de derechos humanos en los que el Estado mexicano es parte. Lo señala el primer párrafo de este artículo de la Constitución, en donde dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio, ojo, no podrá restringirse ni suspenderse, ojo, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, que les comentaba hace un rato. Solamente los derechos humanos podrán suspenderse o restringirse bajo ciertas condiciones. Los derechos humanos no son absolutos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que frente a mis derechos humanos hay otros derechos humanos. Y no podemos decir que unos derechos humanos valgan más que los otros. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, es decir, de derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas, la protección más amplia. Si yo tengo un derecho, yo me encuentro en medio de una controversia legal y dos leyes regulan mi controversia legal, se va a aplicar la que más me favorezca como ser humano. Dice el tercer párrafo, todas las autoridades son todas, desde el presidente de la República hasta el más humilde policía. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, es decir, lo que cada una de ellas esté diseñada a hacer. Tienen la obligación de promover. Promover es hacerlo saber, hacer saber los derechos humanos, respetar, cuidarlos, que no se violenten esos derechos humanos. Proteger, es decir, también proteger esos derechos humanos, procurar que esos derechos humanos no sean violados y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, es decir, que los derechos humanos son para todos. Interdependencia, los derechos humanos se relacionan entre ellos mismos. Indivisibilidad, no podemos dividir los derechos humanos, unos para otros y otros para otros, no. Los derechos humanos son para todos, por eso es el principio de universalidad. Y progresividad, es decir, que los derechos humanos siempre van para adelante, no puede haber aspectos retrógradas en derechos humanos. México ya suscribió en el Pacto de San Salvador que ya no va a volver, primeramente eliminar la pena de muerte y está comprometido en no volverla a establecer. A eso se llama la progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir. Es decir, aquí está la ley. Te estoy diciendo que si tú torturas a una persona, es delito. Ya se torturó una persona, entonces ahora vamos a investigar. Que de las investigaciones salió un responsable, lo vamos a sancionar.
Y bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a reparar esas violaciones a los derechos humanos de las personas que les fueron violentados los mismos términos que establezca la ley. Hermanos, estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier pregunta. Muchas gracias.